Y esta jovencita se le fue el novio al extranjero. Y entonces empezó a contarle a todas sus amistades de su mamá la tragedia de que el novio la dejó. Y eso se lo empezó a contar un día y otro día y otro día. Y casi como aquello del Chavo del Ocho, ¿no? Y otra vez vuelve el perro argentino con las orejas, ¿qué? Con la cola de las piernas. ¿Y qué? Y el hocico partido. Y el hocico partido. Así hay mucha gente, ¿verdad, hermanos? Con la cola entre las piernas y el hocico partido, repitiendo su triste historia. Están para repetir y de repetir y de repetir. Y por eso, la semana pasada vimos cómo eso en la Biblia también trae consecuencias para aquellos que dejan de ver al Señor. Y entonces vimos a dos personajes famosos, uno sin nombre y el otro con nombre, pero luego el martes explicamos realmente quién podía haber sido, ¿verdad? Aunque lo mencionamos con Juan, también se puede hacer la misma aplicación en Lucas. Lucas dice que los dos discípulos que iban, luego se reunieron con los 11. ¿Les dirá eso algo? ¿Nos dice eso algo? Si Cleofas y el otro discípulo de Lucas 24, 13 en adelante, el 33, nos hablan de un Cleofas y de otro discípulo. Cuando al fin se les abrieron los ojos, algunos ni siquiera están en cuenta aquí conmigo esta mañana, no saben de qué estoy hablando, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Luego en la semana yo seguí escribiendo de Emaús, y algunos de ustedes dijeron cosas interesantes que me comentaron personalmente, y la pregunta es: ¿será que si predicara hoy esta mañana otra vez acerca del camino de Emaús, Dios nos podría decir y hablar algo nuevo? ¿O no? Bueno, entonces vamos a hablar acerca de Emaús parte 2, después Rocky 4, Rocky 5. Bien, llamé su atención con lo de Iliana nuevamente y lo de la historia de los pingüinos. Llamé su atención con lo de Emaús, pero hoy quiero llamar su atención con Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros podemos decir lo que sucederá mañana. Pero el único que sabe acerca de nosotros es el Señor. Y entonces vamos a ver esta mañana. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Cómo se llama la venta que le hacen a una hora por qué? En línea. Ahora es en línea. ¿Y antes de en línea cómo era? Que también se hace en línea. Preventa. Y cuando a uno le muestran un, ¿cómo es? Catálogo. Venta por catálogo. No, lo que pasa es que lo sabía. Lo que quiero es que ustedes saben. ¿Sabían ustedes que ya Dios también nos habla a veces en términos que Él, si nosotros lo contextualizamos en nuestros días, Él nos puede decir que abramos el catálogo? ¿Lo voy a entender? Sí, está bien. Ok, ¿sabía usted que hay un catálogo de la fe? Hay un catálogo de la fe. Si Dios nos presentara esta mañana un catálogo de la fe, Hebreos es el catálogo de la fe. Hebreos 10, Hebreos 11 nos hablan de un catálogo de la fe. ¿Y qué tiene ese catálogo? ¿Qué vende? Pues gracias a Dios no vende nada, pero sí nos presenta a personajes que vivieron por fe. Amén. Y es precioso ver a estos hombres.
caminando en fe. Que era algo que le faltó, le estaba faltando en determinado momento a Cleofas y al otro discípulo cuando van camino a Emaús. La semana pasada estábamos en toda esa conjetura y preguntando, y más bien, fíjense hermanos, debo decir esto con todo mi corazón. Les dije, ¿a cuántos estadios estaba entonces Emaús? Y entonces el dato exacto de esa distancia que caminó Jesús con sus discípulos desanimados fueron 11 kilómetros. 11 kilómetros caminar con discípulos que no reconocen en el trayecto de 11 kilómetros al Señor. Algunas veces se puede decir o podríamos pensar que fue porque Él está en un estado glorificado, un estado diferente, posiblemente tiene otra fisonomía. No, Él resucitó con su mismo cuerpo, como con el mismo cuerpo con el que usted y yo vamos a resucitar el día de la resurrección de nuestra vida, a una vida glorificada. Pero ahí van esos discípulos, ¿cómo iban? Tristes, cabizbajos, hablando entre sí, discutiendo entre sí, diciéndose, ¿te acordás? ¿Te acordás? De las cosas que vimos, también de las cosas que nos contaron, y por las cosas que nos contaron decidimos seguir. Y ahora nos cuentan ahí, vienen unas viejas amistades que vienen con el cuento de que fueron a la tumba y no está, y que solo está el manto y el sudario con el que lo envolvieron, y cuentan que no está. Y eso van a platicar y le cuentan, ¿y qué cosas? Le dice Jesús, ¿qué cosas? Y aquellos entonces empiezan a contar esas cosas. Y dentro de las cosas era, bueno, que tú de seguro no eres de acá, eres un forastero. De seguro estás de paso, como algunos a veces están en las iglesias, de paso. Muchos están de paso, y esta mañana posiblemente podrían haber aquí de paso. Ojalá que usted no esté de paso. Jesús no iba de paso, Él iba con un propósito para encontrar a estos dos discípulos, a los que les faltaba recordar que Jesús había dicho que al tercer día resucitaría. Amén. Amén, hermanos. Amén. Esta semana tú y yo otra vez tuvimos con mi familia la experiencia de tener un don apostólico en nuestra casa. Y qué riqueza. Y no estamos endiosando a ningún hombre, más bien qué bendición, porque aprendo, porque pregunto. Y bueno, dentro de esa bendición, los discípulos que van a camino a Emaús no logran descubrir quién va a su lado, y entonces lo llaman el forastero. En esta semana, en uno de los devocionales, les dije que vale la pena renovar nuestro entendimiento y renovar también un encuentro con Jesús. Miren, por ahí se dice que los encuentros son para no sé qué y que no sé cuánto, y la gente que ha ido a encuentros les dilata la emoción unos días y luego vuelven a su misma historia de Iliana y los pingüinos. Bien, ¿qué dice entonces el verso 6 de Hebreos? ¿Lo leemos todos juntos así bien fuerte? Amén. Ok, vayamos entonces a la lectura del catálogo de la fe. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y es galardonador de los que
que nosotros tengamos una experiencia con el Señor en cuanto nosotros abrimos nuestra Biblia y leemos las Escrituras y encontramos en ellas que el Señor quiere hablarnos, que quiere enseñarnos. El objetivo es que Él quiere revelarse en nuestra vida. Hay por lo menos 3 maneras en las que Dios se revela al ser humano. Primera, se revela a través de la naturaleza creada. Cuando usted ve los cielos, obra de sus manos, digo yo que es el hombre para que tengas de memoria y el Hijo del Hombre para que le visites. Le has hecho un poco menor, un tanto menor que los ángeles del cielo, y lo coronaste de gloria y de honra. Y todo lo que creaste lo pusiste debajo de sus manos, de sus pies, para que se enseñorease de toda tu obra. Tremendo. Entonces podemos ver a Dios en medio de la creación. El salmista lo dijo. El salmista se extasiaba. Él no estaba en un templo de 4 paredes o incluso con la necesidad de tener que ver en representación iconográfica a Dios. Él está viendo la creación y en la creación Él está pensando que hay un creador. ¿Se recuerda que hemos hablado acerca de que cuando uno mira, voy a preguntar esto. Por cierto, vamos a ver, quiero dar la bienvenida a Oscar y a Sammy. Amén. Amén. Que son nietos de los hermanos César. Y también, yo me alegro de que está aquí el hermano Giovanni. Y entonces el hermano Giovanni, mire, pues a los que vienen así que vienen nuevamente a la iglesia o vienen por primera vez, yo les hago preguntas. Bien, miren, ve lo que venga a tu mente, Giovanni, lo que venga rápido a tu mente. Giovanni trabajó en el arreglo y armado y desarmado, y algunas veces le sobraban piezas y ya no sabía ni qué para qué era, pero el reloj funcionaba. Él trabajó con relojes, ¿cierto? Sí. Ok, cuando vos miras un reloj, ¿en qué pensás? Primero la marca. La marca. ¿Otro? ¿En qué piensa cuando ve un reloj? En la hora. En lo útil. En lo útil, el color. El tipo de máquina. El tipo de máquina. A ver, hablemos de la máquina. Otra vez, Giovanni. Cuando miras la máquina, ¿en qué pensás? Si es original, si es japonesa, si es suiza, si es plástica, si es hecha por molde. Pero cuando miramos el reloj, cuando miramos algo que el hombre crea, ¿qué mira? La inteligencia del que lo creó. Sí, sus engranajes, todo. Cuando miramos algo creado, cualquier cosa que nosotros tengamos acá, esta computadora, este micrófono, al desarmar un micrófono tiene piezas que uno dice, ¿y cómo es que logran que yo hablo aquí y ustedes? Yo siempre me pregunto, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién dio la capacidad? ¿Quién? Definitivamente Dios. Entonces, Dios, como un Dios que se revela, se reveló a los hombres a través de la creación. Y entonces cuando uno mira la creación, uno tiene que pensar de inmediato en un creador inteligente. Amén. En alguien con tanto poder, en alguien con la única y total capacidad de sostenerlo todo y de crearlo todo por su palabra. Amén. Y dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Sepárense los cielos de la tierra, y se separaron. La luz de las tinieblas, y se separó, y quedó la noche y el día. Con el poder de su palabra. Cuando miramos entonces la creación, estamos viendo a un Dios que se ha revelado a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Por favor, no solo miremos la luna y Shelahu, miremos más allá de la luna y Shelahu. Amén.
de Shelahu, dejé de pensar en Shelahu. Es una decepción toda la vida. Y apenas. Miren, pues miren. Juega como siempre. Qué bueno que somos cremas. Miren, amados hermanos. Recordemos que estamos grabando. El Creador se revela viendo su creación. La otra forma en que Dios se revela es cuando usted y yo abrimos las Escrituras. Por cierto, ¿la abrieron hoy? De abrir las Escrituras. Yo les comenté el otro día, incluso traje aquí en el mes de agosto, traje toda mi colección de Biblias. Incluso ustedes vieron que habían 2 de ellas nuevas, así que de ellas no puedo decir nada. Yo tengo 2 nuevas. Pero la mayoría de ellas las he consultado. Pero abrir las Escrituras, cuando usted y yo abrimos las Escrituras, amados hermanos, es para que veamos a un Dios revelado, un Dios bueno, un Dios que cuando vamos a las Escrituras, dice la Biblia, que fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero si yo abro la Biblia y la leo, ¿cómo hago para que se oiga? Bueno, léala en voz alta. Ahí sí estoy de acuerdo que usted lea en voz alta. A mí me aconsejaron un recién convertido. ¿Quiere fe?, me dijo el hermano Ubico. Sí, necesito fe. Lea su Biblia en voz alta. Y cuando usted lea su Biblia en voz alta, su voz, usted se oye a sí mismo. Y cuando usted se oye a sí mismo, no se está oyendo a sí mismo, como aquel de mí mismo, sino está oyendo el escrito de la palabra, está leyendo lo que está oyendo en voz audible, su voz audible, la Biblia. Y eso produce fe. Otra vez, hermanas y hermanos amados, estar oyendo que Omicron al cuadrado mata gente, no produce fe. Ahorita tengo un amigo pastor en Los Ángeles que tiene Omicron con toda su familia y me dice, y no me duele la cabeza, y no me duele la garganta, y no tengo ningún síntoma, y Dios me va a sacar de esto. Pero hablé con otro pastor que ayer estaba grave y estaba a punto de morirse, previo a unos minutos que había hablado, me llamaron, está a punto de morirse, casi se muere. Di algún tiempo, lo llamo, oro por él. Entonces, eso produce en nosotros una incertidumbre de, bueno, hay unos que la pasan bien, otros que mal, unos que sí se mueren, otros que no se mueren. ¿Es cierto o no es cierto? Pero estar viendo todo ese tipo de cosas no producen fe. No producen fe, hermanos. Insisto, no estemos en ello, porque las noticias que hay en nuestro medio, las nacionales, las de cable, las de todas las noticias que hay, es gente que ha sido comprada con millones de dólares de estos millonarios inescrupulosos que se creen Dios y se creen dueños de la vida de la gente, haciendo pensar que tenemos derecho de vivir unos y otros de morir, o más bien ya es una carga pesada los ancianos de esta tierra. ¿Y qué derecho tienen? Y todo eso nosotros nos lo tragamos porque en lugar de estar en las Escrituras, estamos en las noticias, en el periódico. Él nos llevas y traes del vecindario, que ya supo, que no sé qué. En nuestro barrio fue noticia, una perra tuvo perritos y casi todo el vecindario le daba de comer. Yo tengo unas fotos que le tomé a mi nieto, que él les está dando comida también a los perritos. Y de la noche a la mañana se cuenta, se dice, no me consta, una vecina les dio veneno, entonces se murieron los perritos y la perra casi se muere, y entonces la operaron de emergencia, y entonces los dueños, que es un médico, la llevó con el veterinario y la operaron, entonces y le abrieron aquí. Y ahora la perra está bien. Y parece que está embarazada ahora otra vez. Miren, hermanos, nos damos a esa tarea de tantos detalles, hasta del chucho, de los chuchos, de quién lo mató, de quién le dio el veneno,
que quién la operó, que cuántos puntos le pusieron. ¡Hala! Y no nos damos a la tarea de venir a las Escrituras y estar deleitándonos en ello. Dos formas en que Dios se revela. La primera, a través de la creación, creada por un creador todopoderoso, sabio, omnisciente, único, incambiable. Dios no cambia, sigue siendo el mismo de los siglos. Pero luego Dios se revela a través de su palabra escrita. Y la tercera forma, cuando se revela de forma personal a cada uno de nosotros. No todos tienen esa experiencia que Dios en presencia de su Hijo se presente y hable como sucedió con Pablo. Pablo vino y experimentó que Jesús le habló en el camino a Damasco y le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, una cosa te es dar cosas en el aguijón dar cosas para ti. Y él pregunta: ¿quién eres? Y la voz que él escuchó y él vio, dice que una luz resplandeciente le rodeó, y en medio de esa luz una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? Y si Pablo a alguien perseguía, porque después lo dice en el capítulo 15, 17, si no estoy mal, del libro de los Hechos, él dice que él era perseguidor de la iglesia de Dios. Entonces Pablo dice: pues yo no te persigo a ti. ¿Quién eres tú? Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo dice: pues yo no te persigo a ti, yo persigo a la iglesia, persigo a la gente, a los discípulos. Le dice: no, a mí me persigues. Y cuando sucedió eso, Pablo quedó ciego, se le reveló. Yo quisiera preguntar: ¿cuántos de ustedes anhelan una experiencia reveladora con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Amén. Tenemos la experiencia hoy de que la Biblia nos habla. A través de ella podemos saber que Dios nos habla. Amén. ¿Por qué menciono esto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En este capítulo 11 me encantaría hablar de los personajes que están aquí, pero es interesante que el primer personaje del que aparece después del inicio de este capítulo es Abel. Por eso que aquí en este capítulo es abrir un catálogo de personajes con fe. ¿Amén? ¿A usted le interesan los catálogos? ¿Le gustan los catálogos? Yo también, a mí me han interesado algunas veces, y algunas veces digo: no, esto no lo tengo que ver. Porque hay catálogos de trastos, hay catálogos de ropa interior de damas, y a algunas mujeres eso les interesa, y a algunos hombres también. Pero a nosotros esta mañana nos interesa el catálogo de la fe que traerá fe a nuestra vida para poder honrar y agradar al Señor en todo. Amén, amados. Amén. Dice la Escritura entonces que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Y qué más dice? Dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún, ¿qué dice? Hablaba por ella. O sea, lo que Abel hizo respecto a su ofrenda fue un asunto muy particular. Ayer escuché, y no voy a hacer el comentario, pero ayer los que estuvimos recibiendo el diplomado con el doctor Carlos Velázquez, él habló un asunto acerca del diezmo. Tremenda palabra reveladora. Y a mí me gustaría preguntar a los que vinieron: ¿se recuerdan qué dijo? Pero lo vamos a dejar para un tiempo de enseñanza. Es como, por ejemplo, bueno, mejor voy a decir lo que yo logro ahora entender y conectar con eso. Que Abel trajo una ofrenda.
Excelente. Y hay un término aquí interesante. Por la fe Abel ofreció a Dios. Eso significa que él fue y preparó un lugar para hacerlo. Eso indica que el lugar que Dios ha preparado para sus ofrendas y mis ofrendas, sus diezmos y mis diezmos, no es la quinta compañía de bomberos municipales, ni la casa de rehabilitación, ni siquiera la casa ni siquiera el asilo de ancianos, y con todo respeto a los ancianos que están ahí, pero los que están ahí es o porque son indigentes o porque hay familia que tiene pisto y pagó para que tengan ahí a los pobres viejos. En Israel no había asilos, en la iglesia no hay asilos. E incluso cuando la Biblia habla de las viudas, cuando los discípulos o cuando la gente en Hechos vino a decirle a los apóstoles, las viudas y los huérfanos están siendo desatendidos, no era responsabilidad de la iglesia, señores. Porque la responsabilidad de una viuda sí es de la iglesia cuando es viuda y comprobada que no tiene ni un solo pariente alrededor. Entonces la iglesia puede ayudar. Sin embargo, hay otro requisito, porque puede ser viuda y sin ningún pariente, pero si es una holgazana, perdón por la frase, para granota, que ni siquiera quiere servir dentro del reino, tampoco se le puede ayudar, porque dice que ha de ser a la que ha lavado los pies de los santos, y lavar es sinónimo de servicio. Pues yo sigo sin concebir a aquellos que, hermano, ¿quiere servir? Ay, no, ya no tengo tiempo, yo no puedo. Para mí no es eso, no pues. Es como los que dicen que hoy es vecindario más desgraciado el que vivo. Yo debería vivir en un condominio. Dele gracias porque ahí vive. Otros que ni siquiera tienen dónde vivir, ¿verdad? ¿Y qué hacen en este tiempo? Debajo de una frazada, debajo de un cartón, viviendo inclemencias, ¿verdad? Y nosotros queriendo cambiar de vecindario porque los vecinitos que tenemos no son muy buenos, en lugar de dar gracias a Dios. Entonces, este hombre, Abel, hizo algo, entendió que debía de hacer o de buscar el lugar para traer ofrenda. Esa es una palabra interesante que aparece ahí. Pero por la fe, Abraham, por la fe. ¿Cuál es la fe? Esa certeza, esa convicción que había en su ser de que debía de darle al Señor, el Creador, la 10ª parte o una ofrenda para agradecer, para mostrarle su gratitud a aquel que lo creó y lo puso ahora como el hijo de los primeros habitantes de la tierra. Amén. Este es el primer habitante puesto en la tierra que empieza a tener una actitud de sacrificio a Dios, pero un sacrificio agradable. 5, verso 5. Por la fe no fue traspuesto. Hay otra versión que dice quitado de la vista de otros. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo, ¿qué dice la Biblia? Testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible. Es como que usted tiene unas ricas checas. No es posible comérselas solas. Hay que comérselas con frijol, ¿verdad? Con queso. Y qué ricas, ¿verdad? Pero falta algo. ¿Qué sería? Café. Así que es imposible comer checa con queso o frijol sin café. O se la comería usted con agua y agua con sal. No, ¿verdad? No pasa. Es imposible vivir entonces, hermanos, sin café. Pero para algunos podría ser posible. En este caso es imposible para los creyentes que vivamos, hermanos,
más. Que vivamos Sin fe. sin fe. O que por falta de fe querramos agradar a Dios. Y aquí viene una de las palabritas que hemos estado escuchando algunos. ¿Qué dice? ¿De que sí? Pero es Necesario. A ver, repita conmigo. Pero es necesario. ¿Qué es necesario para agradar a Dios? Acercarse a Dios. Tener fe. Y si tenemos fe, entonces vamos a poder acercarnos a Dios. Hay mucha gente que dice que se acerca a Dios, pero se acerca sin fe. Entonces la Biblia dice, el que no tiene fe y se acerca a Dios, que tal no espere que le va a dar Dios algo. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Hermanos, aquí cuántos de ustedes ya hicieron sus planes de año, que anhelan, que van a alcanzar, que van a desear. Y ya estoy por terminar este tiempo de inicio de año, tratando de darles algunas ideas de qué dice la Escritura para que nos vaya bien. Y realmente la Biblia nos enseña que para que nos vaya bien en la vida, para que en el camino de Emaús no vayamos de pico caído, y que aún cuando vamos a la iglesia, llegamos a la iglesia y no tenemos una experiencia con el Dios que se revela en la naturaleza o en la palabra o de forma personal, y que salgamos de la misma manera y que continuemos así otro año más, y que luego cuando preguntemos ¿cuántos años tiene ser cristiano? Pues mire, yo soy cristiano desde hace muchos años. Esta semana escuchamos el testimonio de una persona cristiana de muchos años, pero luego nos cuenta, pero me desvíe. Alguien que es cristiano nunca se desvía. Usted me dirá, sí, pero justo. Justo que decir de besos. Y de todas se levanta. Y por eso le dice que es justo. Ajá. Entonces el justo llamado justo, Jesucristo, ¿cuántas veces cayó? ¿Y quién es el ejemplo de caminar agradando a Dios? Jesús. Usted puede pecar y todos pecamos, pero tener una vida de constante pecado y de seguir como la gallina que come huevo, que aunque le quemen el pico seguirá comiendo huevo. No podemos seguir así. Necesitamos en este camino, en este mar que nos toca atravesar para llegar al destino que nos espera en la eternidad un día con el Señor, caminar en fe, caminar seguros, caminar con ojos abiertos, sabiendo que el maestro, que el forastero, hermanos amados, está con nosotros. Y usted dirá, pero eso no es lo que está hablando. No, yo sé que no, pero es el contexto de lo que he venido predicando para ayudarlo a seguir capturando cuál es el deseo que Dios tiene para nuestros días futuros. Y Él dice para mañana, pero Él dice para hoy, porque Él no lo dijo ayer. Él dice para mañana lo que ya hoy nos está diciendo, pero que ya sabemos desde ayer, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuántos deseamos agradar a Dios? Todos deseamos agradar a Dios, pero no basta con el desear, hermanos. Hay que agradar, hay que esforzarnos. Si hay algo que incluso interrumpe nuestro caminar en la vida cristiana, que agrade a Dios, tenemos que quitarlo del camino. Es necesario. Jesús dijo que el que quiera ser su discípulo, Que tome su cruz, que le siga. Pero también dice que el que quiera seguir al Señor y hacernos su maestro, debe de negarse a sí mismo, morir a sí mismo. Y añade Jesús todavía más, que el que no ama menos padre, madre y esposa y a hijos, no puede ser su seguidor, no puede ser su discípulo. A ver, yo sé que aquí todos aman a su mamá, los que tienen mamá y papá, ¿cierto? Pero la Biblia dice que debemos de ponerle en el lugar que corresponde. Pensemos que todos nosotros, nuestra mamá vive en el extranjero y que nos visita la próxima semana y usted tenía actividades especiales que son el día del Señor para usted. ¿Recuerda que hablamos de eso el otro día o les di una idea? ¿Cuál es el día del Señor? Todos aquellos momentos en donde usted tiene la oportunidad
oportunidad de buscar, adorar y servir y reunirse con los santos para servir o bendecir. Ese es el día del Señor. ¿Y nosotros cuántas reuniones tenemos? Ya las anunciaron. Pero algunos seguimos pensando que en esos días no busco yo. ¿Por qué? ¿Saben qué me dijo una persona que vino algún tiempo a esta iglesia? Mire, hermano, yo media vez vengo el domingo y ya cumplí. Pensamiento religioso, pensamiento católico, no tengo pena de decirlo. Soy un ex católico, mal católico, pésimo católico. Pero iba detrás de las procesiones. Chin, 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 chin. Pero al venir al Señor, hermanos, entendí que debía de buscarle siempre. Como aquel que me dijo una vez: es que tú eres pastor y no puedes dejar de estar siempre en todas las reuniones. No, antes de ser pastor yo también fui como todo creyente. ¿Ya? Y solo supongamos, si yo no pastoreara después, yo seguiré sirviendo y buscando y congregando. Pero hoy algunos dicen: pero, el famoso pero, no me congrego porque, también, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa es la respuesta de la Biblia. No dejar de congregarse. Me gustaría que en la Biblia aparecieran textos que dijeran: no siendo un turista. Porque vaya si no hay turistas en la iglesia, ¿verdad? Van, vienen, van. Vamos a ver si nos gusta esta playa, si no nos vamos a otra, ¿verdad? Así pasa, ¿no? Hermano, pero miren, hermanos, si ustedes de estas reuniones salen siempre contentos, algo estoy haciendo mal. Y no estoy deseando también que salgan bravos conmigo, ¿verdad? Pero que salgamos reflexionando: no, hombre, eso es cierto. Lo que el pastor nos recordó, o lo que leímos en la Biblia, es cierto. ¿Qué es cierto hay aquí entonces? Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tan cierto es esto? Que, hermanos, no podemos buscar a Dios sin fe. Que no podemos decir: yo voy a buscar al Señor en esta situación. Por cierto, tenemos que orar pues unos por otros. Y si usted sabe de parientes y hermanos o amigos o familiares que están pasando situaciones, oremos en fe. Oremos en fe, oremos en que se va a levantar, que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, que Dios le va a dar nuevas ideas creativas. Amén. Porque Dios es el creador nuestro y con ello nos ha dado la capacidad de ser creativos. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No me la haga, por favor. Más tarde. Ya puro conferencista. Yo, no estamos en preguntas. Pero sin fe. Pero sin fe. Hay una palabra que yo aprendí mucho tiempo atrás y no se me ha olvidado, y doy gracias a Dios por ello, porque eso significa que estudié bien. Pero la palabra fe viene de una palabra hebrea que es pisteus. Y de esa palabra hebrea se desprende la palabra pistis, que quiere decir fe. Y dice que pistis es la actitud de una persona que se pone debajo de una fuente para ser empapado de esa fuente. Pisteus, pistis. Dios quiere entonces empaparnos. Amén. Es como, ¿por qué ustedes y yo nos hemos bautizado en agua? ¿Para ser miembros de una iglesia? Si es por fe, es un paso de fe. Porque al dar ese paso de fe, nosotros nos identificamos con quien nos salvó. Amén. 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 De hecho, la palabra bautizo, que también es otra palabra griega, que viene de la palabra baptismo,
bautizos o bautismos significa una tela que se mete en un recipiente con tinta. Eso quiere decir bautizo. Una tela que se mete en un tinte. Y entonces si la tela es blanca y usted la mete en un tinte del que quiera, el color que quiera, cuando salió Teñida. teñida. ¿Qué hizo esa pieza de tela? Absorber. Se identificó ahora con la esencia de ese color y ahora es rojo. Rojo Shenalú. Aquí me voy a reivindicar con ustedes. Entonces uno se identifica, y si nos estamos identificando con el Señor, nosotros tenemos que saber que hemos sido expuestos a la fe que Él ha dado como un don para que cada uno de nosotros creamos. Les conté la semana pasada, creo, o lo dije en el estudio de martes, que mi nieto esperaba un regalo. Y entonces él empezó a pedir un regalo. Por supuesto lo vio y empezó a pedirlo. Yo supe y entonces no sé si advertí o me anticipé, pero entonces yo se lo compré. Entonces le compré un dinosaurio, así un Dino Rex. Pero sus papás le enseñaron: ¿quieres eso? Sí. Entonces él dice: esto a ti. Y cuando él no quiere algo, entonces le dice: este no. Y ¿quieres este Dino Rex? Este a ti, ¿verdad? Y entonces, cuando él lo recibió, no sé si él lo recordará, pero nos sorprenderá más adelante. Pero el asunto es que sus padres le dijeron: ok, vamos a orar para que lo recibas, para que el Señor te lo dé. ¿Quién les conté la semana pasada, creo, verdad? Cuando él recibe el regalo, ya, él sorprendido, y ahí anda con su, casi como que si fuera su Biblia, debajo del brazo, con su muñecón, ahí con su dinosaurio. Y entonces ahí anda para arriba y para abajo con él. Y de repente le preguntan: ¿y quién te lo regaló? Y él dijo: mi abuelito. La pregunta sería: no, fue Dios. No, diría él, no, fue mi abuelito. Pero la enseñanza debe de seguirse respaldando. ¿Cómo? Cierto, Dios usó a tu abuelo, pero quien provee es Dios. Y así sigue siendo la historia, su historia, mi historia, o tal vez su triste historia y la que yo tuve, pero Dios es fiel, Dios es el proveedor. Y también nos ha proveído a todos los que estamos hoy acá de una fe victoriosa. De una fe, hermanos, que Él quiere que sea el ingrediente con el cual usted sature todo lo que anhela recibir este año. Amén. En el verso 7 sigue diciendo: por la fe Noé. Verso 8: por la fe Abraham. Y luego la escritura sí termina diciendo, sigue hablando de otros hombres. Por eso hablamos del catálogo de la fe. Pero dice que muchos de ellos, por la fe, incluso fueron asesinados, otros fueron aserrados. Entonces dése cuenta que la fe no solamente es ese concepto que hoy sale ya casi como una palabra de marketing en el Face y en cualquier TikTok, porque la fe también lleva a la gente a tener una experiencia de prueba. Y cuando la vida nuestra se ve puesta en pruebas, vamos a necesitar pistas. Vamos a necesitar pisteros. No pisteros, pisteros, pistas. Y la palabra pistis significa confianza plena, de ponerme debajo de alguien. ¿Qué quiere decir? Plena confianza de ponerme debajo de alguien. Fíjense que
esta palabra pistis o fe también la usaban en los tiempos de los griegos los abogados. Porque la gente que busca un abogado pone su confianza en el abogado para que lo ayude en su necesidad o conflicto, pena o delito. Entonces nosotros debemos de ponernos debajo, no debajo no se ponga, hermano. Pongámonos siempre debajo de la sombra del Altísimo para confiar que la fe que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo sea la que a nosotros ahora nos saque adelante en cualquier circunstancia de la vida. Amén. Es por fe. Es por fe. ¿Cuántos recuerdan la canción de ¿cómo se llama este cantante español? Es por fe, no es por vista. ¿Ya? Marcos Vidal canta es por fe. Vale la pena que la escuchen en su casa. Porque es por fe. Y la Biblia dice, pero es necesario. Regresemos al verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y aquí quiero concluir y hacer este énfasis final, porque es necesario que el que se acerca a Dios. Bueno, yo quiero aquí decir algo. ¿Ustedes vinieron hoy para acercarse al Señor? ¿O para acercarse al que está a su lado? Hay gente que a veces va a ciertos lugares porque aquí él va a ir, porque ahí lo voy a ver. Pensemos en los jóvenes que sí tienen esa tendencia, ¿verdad? Pues dice que van a dar tal película nueva, así yo la voy a ir. ¿Con quién vas a ir? Ah, pues no tengo con quién. Al final, aquel fulano y aquel sultano van a ir. Vayamos y nos juntamos ahí. La motivación es: ¿quién va al cine solito? Casi por lo regular uno va acompañado, ¿cierto? Entonces, en el asunto o en los asuntos de la vida, usted y yo, en asuntos de fe, no debemos de ir solos. Dios está con nosotros. Amén. Y este caminar de la vida cristiana, entonces dice, porque es necesario que el que se acerque o acerca a Dios crea. Y esta palabra crea es la misma con la que inicia el capítulo. Es pues la fe. Ese creer, esa fe, ese pistis está aquí incluido nuevamente en la palabra crea que Dios le hay. Ese crea que Dios le hay es crea que lo va a encontrar, que ahí va a estar, que no va a tener que buscar a dónde se fue. Donde usted se arrodille, donde usted levante sus manos, donde usted aún en descanso, sentado o aún acostado, pero crea que Dios está ahí. Amén. Eso no significa que se deje congregar otra vez, sino es crea que al que le busca Dios. Pero ahora viene algo: ¿a quiénes premia Dios? ¿A quiénes premia Dios? Hermanos, si este año o los años anteriores o de aquí en adelante usted se va a convertir en una persona que le crea a Él por fe, entonces crea que Él le va a premiar, que Él lo va a galardonar, que Él le va a dar lo que usted necesita. Incluso ni siquiera nos va a dar lo que nosotros querramos, aunque muchas veces Dios da lo que queremos. ¿Verdad? Israel quería carne y Dios se los dio. ¿Era el deseo de Dios? No. Dice que después de que comieron carne, ¿qué pasó? Se atiborraron y les salía la carne por las orejas y la nariz. Se llenaron de tal manera que les hizo mal. Miren, hermanos, si un médico viera ese pasaje de la Escritura, diría: estos tuvieron una intoxicación por algo. O de intoxicación de codornices. ¿Ya? ¿Usted se ha intoxicado alguna vez por codorniz? ¿Ha comido codorniz? Dicen que son bien sabrosas.
porque es un ave silvestre. Entonces debe de ser sabrosa, como la paloma, por ejemplo. Pero Israel, ¿qué hizo? Desechó aquella provisión de Dios porque querían. ¿Cuál desechó? El maná, por comer carne. Dios se los concedió en cierto modo, pero no era su deseo, era el deseo de ellos. Y usted posiblemente y yo hemos tenido experiencias en donde hemos buscado nuestro deseo y también nos hemos dado cuenta que posiblemente hasta el día de hoy pagamos factura por aquellas cosas que eran nuestro deseo. Pero si es mi deseo, papá. Pero si es mi deseo, no. Si es lo que yo quiero, si es lo que yo deseo, si es lo que me encanta. Pero Dios va a premiar, y aquí concluyo, a aquellos que buscan a Dios en fe, creyendo que le hallan, creyendo que lo encuentran, creyendo que Él está aquí con nosotros esta mañana, creyendo que cuando usted salga de este lugar, Él va con usted. Como dice el salmista, Él es el que va adelante y detrás, Él es el que nos rodea, dice. Él es el que nos cuida. Pónganse en pie, mis amados hermanos. Quiero hacer una oración con ustedes y les quiero ser muy franco. El Señor me llevó por otro lado y todavía tenía muchas cosas más que decir, pero vamos a dejarlo aquí. Amén. Y vamos a hacer una oración en fe todos, como familia. Tómase sus manos ahí con su familia, con sus hijos. Amén. Con sus nietos. Acércate a tus nietos, Anaís. Y oremos al Señor, creyendo en fe que el Señor nos quiere bendecir. Amén. Nos quiere prosperar, y en este caso prosperar en nuestra alma. Por eso que hay tanta gente en el mundo que tiene prosperidad material, pero tiene una pobreza espiritual, tiene una pobreza en su alma, porque solo siguen buscando lo que ellos quieren. Pero si buscamos primeramente al Señor, y como dice Mateo, mas buscad primeramente al Señor, que, como dice 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere que le sea añadido este año? Búsquele en fe. Búsquele en fe. Haga oración allí, ya con su familia. Clamen al Señor y díganle gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia. Estamos agradecidos contigo, Señor, por tu grande amor, por tu grande fidelidad, porque no nos has pagado conforme a nuestras muchas injusticias, sino conforme a tu mucha misericordia. Oramos esta mañana en fe por los que están necesitando una intervención en su salud. Oro en el nombre de Jesús por mi hermano Fernando en Chicago, para que tú le levantes junto a su esposa y les muestres una vez más tu gloria, gloria como la del unigénito. Levanta en el nombre de Jesús a Rolando, a su familia, los miembros de la iglesia, Señor, allá en Santa Mónica. Haz tu obra, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia. Pero que hoy recordemos, con la ayuda de tu Santo Espíritu y tu palabra escrita, revelada a nosotros, que es necesario que el que se acerca a Dios, que
crea que le haya, porque Él es galardonador de los que le buscan. Gracias, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Te bendecimos y te agradecemos con todo nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Demos un aplauso fuerte al Señor.